Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar aquí, porque normalmente cuando se acaba la jornada de trabajo no se tienen muchas ganas de ir a oír rollos de una clase o de otra, ¿no? Así que gracias por estar dispuestos a escucharme. Por otra parte, recordarles, o recordar yo, que la universidad sigue siendo la universidad y que siempre se ocupan las últimas filas. Yo les digo que se pueden marchar cuando quieran. O sea que quizá les agradecería si pudieran acercarse un poco, porque a pesar del micro da una sensación de lejanía. Me hace recordar mis años de profesora, de los que me he jubilado recientemente, pero me ha hecho gracia porque digo, no cambia nunca, ¿eh? Siempre las últimas filas son las que están bastante nutridas. Bueno, siento el retraso, que en parte ha sido debido al tren, que ha llegado a su hora, pero claro, hay una hora para el tren. Y después ya han visto que la tecnología moderna tiene sus requisitos también. Yo voy a intentar explicar hoy un poco qué está pasando en esta etapa de la economía, en esta etapa de la crisis, o de las crisis en plural, y ver un poco, sobre todo, me dedicaré a ver cuál ha sido la respuesta de las políticas económicas, es decir, de las actividades de las autoridades públicas frente a esta crisis. Actividades públicas que están concentradas básicamente, por supuesto, en el Estado español, pero que en este caso creo que es necesario tener en cuenta el peso que tienen las instituciones internacionales, en particular esa Unión Europea que sabemos de ella bastante poco. Entonces voy a intentar explicar un poco este tema. Bueno, simplemente lo que todos sabemos, pero señalar que para eso, como una pequeña introducción, quisiera plantear la naturaleza del Estado. Estamos todos enormemente deformados por las cosas que nos enseñan y por la ideología que hay detrás de todas esas cosas que nos enseñan. Todos tenemos una ideología. Yo ya ha señalado mi amigo aquí que tengo una muy específica, pero es que otras veces no se habla de la ideología que hay debajo y sin embargo está cargada de ideología lo que nos dice. Habitualmente nos presentan el Estado como una institución para equilibrar los conflictos y las diferencias que puede haber en un determinado país y para compensar los distintos intereses. Cuando los niños van a la escuela, pues ahora les explican cosas de ese estilo. En la época en que yo iba a la escuela no nos explicaban ni eso, pero bueno, ahora les explican cosas de este estilo. Yo creo que hay que empezar por desarmar esa idea. Esa idea es falsa. El Estado no es un árbitro entre los distintos grupos sociales, ni el Estado es neutral. El Estado es una institución que se ha originado a través de la historia, que tiene como objetivo principal la reproducción del sistema que ya existe. Es decir, cualquier tipo de Estado, tanto un Estado capitalista como el que vivimos nosotros, como cuando existía un estado del socialismo real en la Unión Soviética, lo que uno y otro pretenden es que aquello siga funcionando. Y que aquello siga funcionando esencialmente tal como está. Y en ese tal como está quiere decir que en el caso del capitalismo va a reproducir el esquema de clases sociales. En el capitalismo hay una clase dominante que tiene el poder de decidir, que tiene el poder, la propiedad de los medios de producción, y hay una clase dominada que son todos los demás, o somos todos los demás. Y el objetivo del Estado es reproducir ese esquema para que eso siga existiendo. En las sociedades modernas, para que eso siga existiendo, parece que el Estado tiene que cumplir dos funciones. Dos funciones que tienen que actuar paralelamente, pero que no tienen el mismo poder. Por un lado, el Estado tiene que participar y apoyar la acumulación de capital, que todas sabemos que es el objetivo del capitalismo. El capitalismo tiene como objetivo fundamental la acumulación de capital. Y entonces el Estado tiene que colaborar en este planteamiento. Y es la función fundamental del Estado. Pero por otro lado, sobre todo cuando son democracias parlamentarias, lo que tiene que hacer también es conseguir que el resto de la población, la que no es propietaria del capital, y cuando hablo de capital hablo siempre de cantidades sustanciales de capital, no hablo de los que ahorramos un poquito de dinero para la vejez,
Eso, a mi juicio, no es ser capitalista. Entonces, lo que sucede es que las poblaciones que no somos capitalistas necesariamente tienen que conformarnos, tienen que convencernos de que ya están bien las cosas como están. Porque si no estuvieran bien las cosas como estaban, habría que adoptar otras actitudes. Es decir, el Estado tiene que legitimar la sociedad que existe. Y esta legitimación puede ser de muy variadas formas. En primer lugar, puede ser una legitimación económica. Es decir, nos han dicho muchísimas veces, y creo que la verdad no es mucho problema, que en el capitalismo de los países centrales, la gente vivía mejor que en el socialismo real. Es decir, se legitimaba el sistema diciendo, bueno, pero los beneficios que te da el vivir en el capitalismo son mejores que los que te da vivir, entre comillas, el socialismo. Y es una legitimación. En el Estado español, yo creo que los últimos años del franquismo se legitimaron también sobre esto. En los años 60 se da un proceso de industrialización y de urbanización importante y una inmensa mayoría de la población, lo que sucede es que ya le va bien. No tiene mucha conciencia política, ya vive mejor que lo que vivían sus padres y sus abuelos, bueno, ya está legitimado. Todavía hoy hay gente nostálgica que dice que con Franco vivíamos mejor. Algunos pueden tener razón, pero realmente la legitimación del último franquismo fue sobre todo económica. Pero en este momento de la economía mundial, y de la del Estado también, lo que sucede es que el capitalismo tiene cada vez más dificultades para proporcionar esa legitimación económica. Todos y todas, bueno, no voy a repetir todos y todas cada vez, es un rollo. Una vez diré todos y otras veces diré todas, y es para todos y todas. Entonces, todas sabemos que realmente he perdido, con el paréntesis me he perdido, me perdonan, ¿eh? Sí, por eso estaba hablando de la legitimación económica, sí. Que sabemos que ahora el capitalismo tiene muchas más dificultades para una legitimación económica. Todos sabemos que nos dicen que nuestros hijos vivirán peor que nosotros, o que están ya viviendo peor que nosotros. No se puede legitimar en el sentido de decir cada vez viviremos mejor. Y por lo tanto, si no se puede legitimar económicamente, o por lo menos no tanto, lo que sucede es que se recurre a legitimar ideológicamente. En este momento, la legitimación ideológica me parece a mí que es principalmente la idea de la crisis. Estamos mal porque estamos en crisis. No es que el capitalismo es injusto, que el capitalismo tiene problemas graves, es que la crisis es la que tiene la culpa, ¿no? En nuestro contexto es esto. Pero existen otras legitimaciones actuales también. Yo pienso que en los países musulmanes, por ejemplo, pues existe la legitimación todavía teocrática, todavía es la voluntad de Dios. Entonces, la legitimación ideológica en otros momentos podrá ser el sentido de patria. Tenemos que luchar por la patria. Es decir, que en el momento que la legitimación más material, digamos, que es la de vivir mejor, se debilita, se van encontrando otro tipo de legitimaciones. Y cuando no hay ni una legitimación ni otra que funcione, se recurre abiertamente o se puede recurrir a la represión. Creo que hay ejemplos claros que entre estas dos funciones que el Estado tiene que cumplir, la de acumulación y la de legitimación, si verdaderamente la de acumulación se pone en duda, se rompe con la de legitimación. No tiene peso suficiente. Pensemos simplemente en la República Española, la Segunda República Española. En el momento en que los propietarios de la tierra y los capitalistas y la Iglesia que existía en aquel momento en aquel país piensan que la República puede poner en duda sus privilegios, no van a tener ninguna duda en organizar un golpe de Estado. Y sucedió lo mismo exactamente con Salvador Allende en Chile en los años 70. En el momento que el capital estadounidense y el capital chileno se dan cuenta de que quizá, porque todavía es con un quizá, Allende puede generar un programa económico y social diferente, no tiene ningún escrúpulo en recurrir a la represión, y tanto en un caso como en otro sabemos que además no son represiones sencillas, sino que son represiones duras y crueles. Es decir, que el Estado es mucho menos benevolente
de lo que nos hacen pensar con esto de un árbitro neutral. Sabemos también que el Estado puede actuar. Cuando yo hablo de Estado, estoy hablando, para simplificar, estoy hablando de las instituciones públicas, del aspecto público de la formación social en la que vivimos. El Estado es el Gobierno de Madrid, el Estado son todas las comunidades autónomas, el Estado son todos los ayuntamientos, el Estado es lo judicial, el Estado son muchas instituciones como el Banco de España. Es decir, que todos sabemos que el Estado es lo público, o por lo menos lo que yo quiero transmitir es la visión del sector público, al que le llamo Estado por deformación y por abreviar. Pero, últimamente, tenemos que tener en cuenta también las instituciones públicas internacionales, que cada vez tienen más peso y cada vez son más potentes. En el sentido de que a medida que la economía se internacionaliza, que la sociedad se internacionaliza en el sentido de que los contactos son más posibles y más fáciles, van generándose instituciones también de carácter supranacional. Ya en 1944, bueno, antes las Naciones Unidas se montaron antes de la Segunda Guerra Mundial, que era aquello de la Sociedad de Naciones, y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en los años 50 se forma la OCDE y a partir del 57 se forman las Naciones Unidas. Pero cada vez están proliferando más instituciones supranacionales en el contexto mundial porque son necesarias, puesto que la forma en la que está actuándose a nivel económico y a nivel social es cada vez más internacional. Esto es una pequeñísima introducción para situar un poco el tema de las políticas económicas. Mencionar también, cosas que todas sabemos, que el Estado siempre ha tenido un papel en la economía. A partir de los años 70 del siglo pasado, a partir de 1970, con la crisis de los 70, se fue diciendo, había todo el tema de la política económica neoliberal, de la economía neoclásica, que parece que tenía como premisa que el Estado no tenía que intervenir en la vida económica, que el Estado tenía que dejar las manos libres a los empresarios, porque que era el mercado el sector primordial y el sector más valioso y más eficiente. Y esto, bueno, también antes de la Segunda Guerra Mundial existía, fue cuestionado y modificado por la crisis del 29 y por Keynes, que es un economista importante, pero a partir de la crisis de los 70 parecía que no se podía decir que el Estado tenía que tener un papel activo en la economía. Y es bastante curioso el que en el momento que surge la crisis actual, en el segundo semestre del año 2007, los empresarios y los economistas que se habían pasado 40 años desde 1970 diciendo que el Estado no tenía que participar en la economía, no dudaron un segundo en pedir la ayuda del Estado. No sé si se acuerdan ustedes, el señor Díaz Merchant, que era el presidente de la COE en aquel momento, floreciente empresario de Viajes Marchants y de otras muchas empresas, que era uno de los capdavanters, un poco los de la vanguardia de decir el Estado no tiene que participar para nada, nos tiene que dejar vivir tranquilos. Bueno, pues el segundo semestre del 2007 inmediatamente dijo, el Estado nos tiene que ayudar, pero mientras duren los problemas, matizó, o sea que estaba muy claro. Como los problemas no se están acabando, desgraciadamente el papel del Estado está siendo cada vez más importante. Lo que pasa es que estos estados tienen algunos límites. El Estado no puede hacer todo lo que quiere, el Estado puede intentar hacer cosas y tiene bastante poder, pero no tiene también sus limitaciones. La globalización sería una limitación en el sentido de que, en términos estrictamente económicos, muchas de las medidas que se toman a nivel de Estado, cuando hay una economía muy abierta, como es el caso ahora, se diluye la importancia, la incidencia que puede tener el Estado, puesto que fuerzas que el Estado puede imponer se van hacia el exterior. Por ejemplo, si el Estado plantea un aumento del gasto público muy potente, pero ese aumento del gasto público se dedica a las importaciones,
pues eso no tiene posibilidad de mejorar la situación en la economía española. Es decir, que el hecho de la globalización o de la internacionalización de las economías lleva a dificultar un poco la acción del Estado. Las teorías neoliberales que les he señalado también dificultan la acción del Estado, que es la que señalaba con el señor Díaz Merchán. La filosofía, muy sumariamente y muy primariamente puesta en comentario, diríamos que la filosofía de todo el neoliberalismo es simplemente que el mercado funciona siempre, y esto es importante, mucho mejor que el Estado. Es decir, la iniciativa privada es eficiente, es valiosa, es capaz, y el Estado es una rémora que está ahí. Y últimamente, sobre todo, a partir de la crisis de los 70, lo que han planteado es lo que ellos llaman la economía del goteo, para justificar un poco sus planteamientos. Es decir, según ellos, la economía se rige por las decisiones de los grandes propietarios del capital. Ellos no les llaman así, les llaman empresarios. Pero entonces, esos grandes propietarios del capital, si a ellos les va bien, si ganan mucho dinero, si están contentos, lo que harán será invertir. Y esa inversión gotea hacia las clases populares porque nos generará puestos de trabajo y nos generará posibilidades de actuación, incluso puede permitir una mejora del estado del bienestar. Es decir, que es únicamente o principalísimamente a partir de que la iniciativa privada esté satisfecha de cómo funciona la economía que resolverán los problemas de los que estamos más abajo. Entonces ese neoliberalismo pues supone también un límite, puesto que permanentemente hay una tensión entre los que dicen que el Estado tiene que actuar y los que dicen que no, salvo en estos momentos de crisis tan dura como la actual. Y veremos finalmente que la Unión Europea tiene un papel importantísimo en las políticas económicas que se hacen en los Estados miembros. Entonces, esto es lo que yo me propongo explicar un poco. ¿Esto oyen ustedes bien? Es que da una sensación, no sé si es que me acerco demasiado. Es que sí, vale, perdónenme, es que es un resonar terrible. Bueno, si no me oyen me lo dicen. ¿Así se oye bien? Sí, no. Un poquito más cerca. Claro, la tecnología, en esto es muy complicado. Si estuvieran más cerca ni nos haría falta este caso. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es intentar hablar principalmente del papel del Estado desde el gobierno central, pero es muy parecido en las distintas comunidades autónomas y implica todas las demás instituciones públicas, y por otro lado mirar también una selección de medidas, porque a pesar de que es una selección lo que yo he hecho, verán que se nos va a alargar bastante la charla, y entonces, bueno, no podemos hacer más que recoger unas cuantas medidas, quizá las más importantes. Con este gráfico, lo que yo pretendo señalar es que con lo que nos encontramos ahora es con una sucesión de crisis. O sea, no hay una crisis, hay una sucesión de crisis. Y la primera crisis, como ven, es la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que es la crisis inmobiliaria, digamos, de alguna manera, que algunos países consideran que ya está pasada. Bueno, yo creo que nosotros no está pasada la crisis todavía. Y entonces lo que tenemos es este encadenamiento, esta sucesión de crisis. Pero yo no voy a hablar de las tres primeras crisis, de las tres primeras olas que ven ustedes ahí. Voy a hablar fundamentalmente de la cuarta que aparece ahí, que será lo que podríamos llamar la crisis de la deuda. Las otras no vamos a explicar qué son, porque deben de estar ustedes aburridos, todo el mundo explica lo que es la crisis, y además sé que en las charlas que han hecho previamente han comentado esto también. Pero yo me concentraré un poco en la cuarta. La quinta y la sexta son futuro, y como son futuro no se sabe muy bien qué pasará, pero es de temer que probablemente esta crisis se prolongue bastante. Lo siento. A mi modo de ver, podemos distinguir dos etapas en la política económica que ha hecho el Estado español o que resultan en el territorio español dentro del periodo de crisis desde el año 2007.
La primera etapa es la del 2007 al 2009, aunque la crisis no se inicia hasta el segundo semestre del 2007, y es un poco una retórica que tiene el gobierno español de enfrentar la crisis. Tenemos que enfrentarnos a esta crisis. Creo que nadie en aquel momento pensaba que la profundidad de la crisis, la magnitud de la crisis iba a ser la que está siendo. Entonces la idea era, bueno, vamos a hacer algo para recuperar el empleo y recuperar la actividad económica. La segunda etapa, que es en la que me concentraré más, es la que se inicia en 2010. Vamos a ver cómo se inicia y por qué se inicia, que es un poco una política económica mucho más marcada por influencias de instituciones públicas internacionales. Y a esta nos vamos a dedicar fundamentalmente. Hay un cambio radical en el enfoque que se va a dar a la política. La parte de la primera etapa, la del año 2008 y 2009, y digo 2008 porque no sé si ustedes se acuerdan que el gobierno español tuvo muchas reticencias a aceptar que había una crisis. El señor Solbes y el señor Zapatero hablaban de un aterrizaje suave. Era normal. Yo no creo que pensasen que no había crisis. Yo creo que sabían que había crisis, pero no tan fuerte. Pero era normal porque, si ustedes recuerdan, en marzo de 2008 hubo elecciones. Y entonces no es muy fácil que venga un gobierno que ha estado ya 4 años y que diga reelegirme porque estamos mal, ¿no? Y entonces se trata de decir, bueno, hay un bajoncito, pero ya nos recuperaremos. Y entonces lo que se hizo fue un intento de muchas medidas, para ver si se resolvía eso, el tema de la actividad económica y el tema del empleo. A partir, sobre todo, de después de las elecciones del 2008, en el que el PSOE volvió al poder, pero volvió bastante debilitado, porque su mayoría fue bastante más baja. Y entonces hubo medidas de impulso a la construcción, de más liberalización, porque se pensaba que liberalizando sobre todo el mercado de trabajo iría igual. Se recortó el empleo público, se rebajaron ya los salarios de algunos grandes dirigentes. Bueno, se hizo el plan Renove, hubo una serie de elementos. Pero sobre todo, en esa etapa destacan los apoyos financieros. Como lo que realmente parecía que estaba en crisis era el sistema financiero, ese sistema financiero es el que había que apoyar. Entonces lo que sucedió fue que realmente se hizo un gran apoyo financiero. Hubo unos apoyos directos que se llamaban FAB, Fondo de... no sé, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es FAB, y se les dio a los bancos y a los bancos en aquel momento una cifra superior a los 19.000 millones de pesetas. Después se ampliaron mucho los avales, es decir, que hubo un apoyo masivo al sistema financiero. Y aquí quisiera hacer una pequeña anotación, porque es importante que nos demos cuenta que muchas veces en la política económica que vamos a comentar hay la utilización perversa de medias verdades y de conceptos muy ambiguos, muy confusos, deliberadamente dejados confusos porque conviene. Me explico en relación con el apoyo al sistema financiero que se dio en España a partir del año 2008 y que se está dando todavía. Se dijo que hay que salvar el sistema financiero. Bueno, yo creo que hay que salvar el sistema financiero. Pienso que en el capitalismo en el que vivimos ahora no se puede pensar que no haya un sistema financiero. Tiene que haber, es necesario un sistema financiero. Hay algunos proponentes de una economía sin dinero, ojalá, pero yo lo veo imposible en las condiciones en las que estamos ahora. Y también probablemente en cualquier otra sociedad, porque el dinero no es capital, pero ese es otro tema. Bueno, entonces, se dijo, hay que salvar el sistema financiero. Sí, eso es la pura verdad, yo por lo menos lo sostendría totalmente. Pero salvar el sistema financiero no quiere decir salvar a los propietarios del sistema financiero. Y ahí es donde se da la ambigüedad, y ahí es donde se da la trampa. Porque salvar el sistema financiero en el Estado español no requería salvar a los propietarios de los bancos ni a los altos cargos de las cajas de ahorros. Se hubiera podido tomar otras medidas, que además en España ya ha existido una banca pública. Durante muchos años ha existido una banca pública y no ha pasado nada. Ya han existido cajas de ahorros. Entonces se hubiera podido modelar de forma completamente distinta la salvación del sistema financiero.
Por eso es donde creo que hay que desvelar y que hay que comentar que hacen trampa con este tipo de conceptos. Y ya hablaremos más adelante de otros momentos en los que también se hace trampa. Es decir, sí, el sistema financiero nos hace falta, pero no necesariamente este sistema financiero y sobre todo no necesariamente tenemos que salvar a los que están detrás del sistema o delante del sistema financiero. Pero esto fue la primera medida importante que se hizo con la crisis y después se hicieron distintos planes para aumentar el empleo. Seguro que la mayoría de ustedes se acuerdan del famoso plan E. Nos llenaron el país de letreros del plan E. Yo pienso que los que salieron más beneficiados de esa política fueron los que fabricaban el plan E, los letreros, porque de letreros tuvimos todos los del mundo y unos pocos más. Hubo también el plan Renove para automóviles, hubo planes de infraestructura y hubo al final el plan de economía sostenible, que era un proyecto de un plan para 10 años que se dotó inicialmente con 20.000 millones de euros para esos 10 años para, el nombre lo dice, para intentar un capitalismo verde, que parecía que era un poco por donde podían salir nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que hubo una serie de medidas, yo diría que muy variopintas, muy desperdigadas y en las que por lo menos a mí me parece que falla una línea directriz. O sea, daba la impresión de que el que llegaba a los oídos de la Moncloa y argumentaba que le hacía falta que le ayudaran, algo le daban para que se quedara tranquilo. Es decir, que no hubo una línea de trabajo respecto a la crisis. Eran medidas tentativas, en muchas ocasiones incoherentes, o sea que hoy decían una cosa y mañana hacían otra completamente distinta. O sea, fue un periodo que realmente nosotros nos preguntábamos. Yo trabajo con un grupo de economistas jóvenes, entre otras cosas porque cuando hago la media me sale muy bien la edad. Y cuando trabajábamos y nos reuníamos para estudiar esto decíamos, pero bueno, esto es impensable, o sea, ¿qué asesores tiene la Moncloa? Porque era como un poco caótico todo. Estaban intentando hacer cosas, pero como a salto de mata, diría yo. Nosotros hicimos un informe, y yo agradezco mucho a este compañero que haya hecho publicidad de los informes que hacemos nosotros. Este es el informe número 8. El informe número 7 que hicimos nosotros recoge todas las medidas de esa etapa. Y si alguno de ustedes lo quiere, están todos en la web del Seminario de Economía Crítica. Todos los informes están a su disposición en la web, por supuesto, totalmente gratuitos. Lo que pasa es que los que están en papel, como estamos en una economía de mercado, el papel y la tinta hay que pagar. Y valen 3 euros cada uno. Pero los demás, los que no están aquí, están todos a su disposición en la web. Bueno, la impresión era como una retórica un poco caótica. La verdad es que era aquello de decir, bueno, mañana saldrán con otra cosa, pasado saldrán con otra cosa. Pero lo único que no era tan caótico era el apoyo al sistema financiero, el apoyo a los propietarios del sistema financiero. En este caso esto sí que fue sólido, esto sí que fue dinero contante y sonante y además se sabía muy bien a dónde iba. Por lo tanto, nosotros lo denominamos a este periodo el rescate de los poderosos, sin saber o sin prever en aquel momento que lo que iba a venir detrás, yo creo que se puede decir que es todavía mucho peor. Entonces, bueno, esta era la situación y se empezó a gastar pues un dinero importante. Este dinero supone un gasto, es evidente que supone un gasto. Y el Estado tiene que gastar ese dinero. Como todos sabemos, el Estado no tiene más dinero que el que recauda con los impuestos, o sea, el 98% de los ingresos del Estado son los impuestos. Y entonces, bueno, empieza a aumentar el gasto por todas esas ayudas y tiene que aumentar el gasto también porque aumenta el paro. Afortunadamente todavía nos queda un subsidio de paro y a medida que hay más parados el gasto tiene que aumentar. Por lo tanto, el Estado se ve obligado a gastar más dinero. Tiene que gastar más por las ayudas que tiene que hacer, que son bastante sustanciales, y tiene que gastar dinero porque tiene que pagar el subsidio de paro. Y también tiene que hacer las otras medidas que les he dicho, como el plan Renove, como la economía sostenible, como el plan E. Sin embargo, en todo ese periodo realmente no gasta nada más de dinero en ayudar a las clases populares. Es decir, no hay ningún intento, por ejemplo, de decirles a los bancos, bueno, yo os voy a dar dinero, pero vamos a negociar qué va a pasar con la gente que no puede pagar las hipotecas.
podemos retrasar los créditos, podemos hacer... Es decir, había medidas disponibles y hay medidas disponibles, pero no hubo la más mínima intención de hacer eso, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos es que el gasto del Estado en ese momento tiene que financiarse. ¿Qué pasa con los ingresos del Estado? Acabo de decir que el gasto aumenta, pero ¿qué pasa con los ingresos del Estado? Los ingresos del Estado caen, y caen fuertemente. Y caen fuertemente otra vez por dos razones. La primera y la más obvia es por la crisis. Si realmente hay menor actividad económica, las empresas ganarán menos dinero y pagarán menos subsidio de impuesto de sociedades. Ya pagan muy poco, pero bueno, si tomamos que todo se mantiene constante, eso que los economistas decimos de ceteris paribus, si nada más cambia, si no hay actividad económica, las empresas pagarán menos impuesto de beneficios. La gente, si cobramos menos en horas extraordinarias, si cobramos menos porque los salarios bajan, pagaremos menos IRPF. Se pagará menos de IVA porque compraremos menos, es decir, que los impuestos disminuyen. Y tanto es así que el año 2009 los ingresos del Estado disminuyeron entre el 17 o el 19%. Digamos, a ver, el intervalo es un poco porque esto de las estadísticas depende de qué estadística mires, ¿no? Lo importante no es tanto la cifra precisa, sino es las líneas de tendencia. Y bajan sustancialmente los impuestos que recauda el Estado, el año 2009. Pero tenemos aquí otra vez otra de estas verdades a medias o mentiras ambiguas, porque no es solo por eso que bajan los impuestos. Los impuestos bajan porque desde la crisis de los 70 y sobre todo desde el año 1982, en el Estado español el sistema fiscal es un sistema fiscal de disminuir los impuestos de los ricos. Cuando la transición, en el año 1978, se hizo una importante reforma fiscal, que por cierto la hizo el hermano del que es ahora gobernador del Banco de España, el señor se murió. Y fue una reforma fiscal interesante, necesaria, importante, y en esa reforma fiscal, por ejemplo, se subió mucho el tipo del IRPF para la gente que tenía más dinero. El tipo de gravamen, lo que pagan los que más ingresaban en aquel momento, se fijó en el 66%. En aquel momento el tipo de gravamen en Estados Unidos era el 73%. Estamos hablando del año 78. Bueno, a partir de los años 80 en todo el mundo empezaron a bajar los impuestos y en el Estado español también. Y bajaron mucho los impuestos.